Me llamo Clara. Nací en un pequeño pueblo de la campiña francesa, rodeada de lavanda, pan fresco y un cielo que siempre parecía azul antes de la guerra. Crecí entre hermanos ruidosos, colinas verdes e historias contadas a la luz de las velas. Era una vida sencilla, y por eso, tan valiosa. Cuando empezó la guerra, solo tenía 19 años, demasiado joven para comprender las maniobras políticas, pero lo suficientemente mayor para sentir el peso de las ausencias. Hombres reclutados, mujeres llorando en las estaciones, cartas que llegaban con sellos tristes. Era el principio del fin de la paz que habíamos conocido. Y fue en este escenario que conocí a Henri. No era de mi pueblo. Venía de Lyon con un destacamento del ejército francés que usaba nuestras colinas para entrenamiento secreto. Recuerdo la primera vez que lo vi. Se cepillaba las botas con la delicadeza de quien respeta el suelo que pisa. Vestía su uniforme como si fuera una armadura, pero su sonrisa... ¡Ay! Su sonrisa era cautivadora. Henri era diferente. No hablaba mucho, pero sus ojos decían lo que las palabras no podían. Empezamos a conversar en tardes silenciosas, junto al río, lejos de las miradas del pueblo. Me habló de su hermana pequeña, su madre, costurera, y su sueño de algún día abrir una librería. ¿Una librería?, pregunté riendo. Sí, un lugar donde la gente pueda olvidar, por un momento, que el mundo se ha vuelto loco. Nos enamoramos como solo se ama en tiempos de guerra, rápido, intenso y con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un enemigo cruel. Intercambiábamos cartas en secreto. Él me dejaba notas entre las piedras del molino. Yo le respondía con hojas de papel dobladas en forma de flor. Vivíamos entre palabras, sonrisas robadas y promesas que el mundo tal vez no permitiera cumplir. Hasta que una mañana nublada se fue. El destacamento fue reubicado. Prometieron mantenerse en contacto, y por un tiempo lo hicimos. Sus cartas llegaban esporádicamente, pero cada una era un soplo de vida. Las leí y releí hasta que me las supe de memoria. Pero entonces, el silencio, sin advertencias, sin explicaciones, sin cartas en absoluto. Pasé días yendo al molino con la esperanza de encontrar alguna nota olvidada. Pregunté a los pocos soldados que aún pasaban por el pueblo. Nadie sabía dónde estaba Henri. Y fue entonces cuando, meses después, recibí una carta. Era suyo. La letra, el papel, el olor, todo. Pero no era como los demás. Fue una carta de despedida. Mi dulce Clara, si estás leyendo esto es porque ya no puedo escribir. La guerra me ha llevado a lugares inaccesibles para las palabras. No llores por mí. Vive por los dos. Tuyo para siempre, Henri. Me desplomé. La carta llegó sin explicación, sin fecha, sin sello militar, solo el sobre. Y el silencio que le siguió. En el pueblo decían que probablemente había muerto en una misión, o que lo habían capturado. Nunca lo sabríamos con certeza. Así era la guerra. Hacía preguntas y las dejaba sin respuesta, pero aún con el dolor, guardé esa carta como quien guarda una reliquia. Henri se había ido, o al menos, eso es lo que todos creían. Los meses siguientes fueron como caminar en un sueño pesado, de esos en los que corres pero no mueves los pies. Me despertaba cada día con la esperanza de que la carta hubiera sido un error, que llegaran nuevas noticias, que Henri estuviera vivo, herido quizá, escondido en algún campo de prisioneros, esperando la oportunidad de regresar. Pero no llegó nada, ni cartas nuevas, ni pistas. La vida en el pueblo continuaba. Las cosechas, ahora realizadas solo por mujeres y ancianos, eran lentas. La guerra había arrebatado a los jóvenes de las calles. Las ventanas siempre estaban cerradas. El miedo acechaba como la niebla. Me refugié en el silencio. Me ofrecí como voluntaria en la pequeña escuela que seguía funcionando a pesar de la escasez. Enseñé a leer a los niños y, en secreto, intenté olvidar las palabras que me torturaban. La carta de Henri estaba doblada dentro de un pañuelo que guardaba cerca del pecho, bajo la ropa, como una oración. Y fue por culpa de ella que casi me vuelvo loco, porque a veces juraba que oía su voz. Olía su perfume en lugares insospechados. Soñaba con sus ojos,
con su voz llamándome mi pequeña librería. Era como si estuviera conmigo, pero no, y eso me destrozaba cada día. Una mañana gris, encontré a mi madre sentada a la mesa, con la mirada fija en una hoja de periódico. No dijo nada, simplemente me la acercó. Era una lista de muertos no identificados recuperados cerca de la frontera alemana. El nombre de Henry no figuraba, pero eso no fue un alivio. Solo fue más incertidumbre. Ese día fui al río donde él y yo solíamos hablar. Tomé la carta. Me senté en la orilla, con los pies descalzos en el agua helada, y la volví a leer. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo escribir. Pero, ¿por qué escribiría una carta de despedida si aún tenía tiempo para enviarla? ¿Por qué nadie más se enteró de su muerte? ¿Por qué no hubo comunicación oficial? ¿Ningún compañero del destacamento? ¿Ninguna medalla? ¿Ninguna visita del ejército? ¿Ninguna confirmación? Una duda comenzó a crecer en mí. Y sí, pero pronto me castigué por pensar en ello. La esperanza, en ese momento, era un dulce veneno. En este estado permanecí durante casi 2 años, hasta que ocurrió algo inesperado. La guerra comenzó a decaer. Los rumores del avance aliado se extendieron por el pueblo. Las tropas alemanas comenzaron a abandonar sus puestos. Los hombres comenzaron a regresar, uno a uno, heridos, mudos, pero vivos. Y entonces una de las muchachas del pueblo, Camille, vino corriendo hacia mí con los ojos muy abiertos. «Clara, vienen soldados franceses por el camino desde el sur. Uno de ellos», dijo que conocía a Henry. Mi cuerpo se congeló. Las palabras apenas tenían sentido. «¿Qué? Dijo que se peleó con Henry, que lo vio meses después de la fecha de la carta». Sentí que el suelo giraba. «¿Henry estaba vivo?» Camila asintió. Según él, Henry fue capturado, pero no murió. Lo llevaron a un campo de trabajo, y desde entonces nadie volvió a saber de él. Yo corrí, descalzo, entre el polvo del camino, el corazón latiendo como un tambor desfasado. Encontré al soldado en una camioneta estacionada frente a la iglesia. Era joven, con el rostro marcado por el sol y el cansancio. Al acercarme me miró a los ojos y dijo: «¿Eres Clara?» «Soy». Él respiró profundamente. «Henry hablaba de ti todo el tiempo. Dijo que soñaba con volver a un pueblo que olía a lavanda, donde vivía una niña con ojos como ríos». Lloré allí mismo. «¿Murió?» El soldado meneó la cabeza. «No lo sé. La última vez que lo vi, estaba vivo. Pero entonces, el tren se dividió. Nunca más supe de él. Pero eso fue suficiente. La carta de despedida ya no era un punto final. Era solo una coma. Y yo iría tras la verdad». Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana de mi habitación, con el cuaderno en el regazo y su nombre tachado en cada página. Henry, Henry, Henry. Como un mantra, como una oración. El soldado había dicho que lo habían visto con vida, que habló de mí, que aún me amaba. Pero ¿dónde estaba ahora? A la mañana siguiente cogí el poco dinero que mi madre había ahorrado con tanto esfuerzo, metí algo de ropa en una bolsa y fui a la estación de tren más cercana. Era una locura, lo sabía. Una mujer sola, en tiempos tan inciertos, cruzando el país en busca de esperanza. Pero no pude esperar más. Primero fui a Lyon. Pasé días frente a la antigua oficina del ejército, esperando a alguien que pudiera ayudarme. Muchos me miraban con lástima, otros me ignoraban. Pero un sargento mayor, quizá conmovido por mi mirada angustiada, me dio una pista. Hay registros de que un soldado llamado Henry Giraud fue capturado en 1943 y enviado a un campo de trabajo en el norte de Alemania. El campo 7B, cerca de Fallingbostel. Un lugar hostil. Muchos murieron allí, pero algunos sobrevivieron. Le di las gracias con lágrimas en los ojos. Campo 7B. Era el hilo que necesitaba tirar. Hice todo lo posible por acercarme a sacerdotes, voluntarios de la Cruz Roja y periodistas que intentaban compilar listas de presos liberados. Leí con ansiedad cada nombre, cada apellido, pero su nombre no aparecía por ninguna parte. Pero en una lista de heridos trasladados a hospitales improvisados en Estrasburgo, había un nombre garabateado, apenas legible pero familiar.
Enrique. ¿Chica? Mi corazón se aceleró. Tomé el tren a Estrasburgo. Fui directo al hospital militar, un edificio destartalado con pasillos llenos de gemidos, olor a medicina y soldados con la mirada vacía. Le mostré mi nombre al recepcionista. Hojeó los papeles y me miró con un suspiro. Este nombre estaba aquí, pero lo trasladaron a un centro de recuperación en un pueblo llamado Obernai, un monasterio convertido en albergue. Caminé de regreso a la estación con el corazón acelerado. El pueblo era pequeño, rodeado de colinas y niebla, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Y allí, en la cima de la colina, vi el monasterio. Llamé a la puerta con manos temblorosas. Una monja me atendió con una mirada amable. ¿Puedo ayudarle? Busco a un hombre. Henri Giraud. Dicen que pasó por aquí. Ella dudó. Luego asintió. Sí, estuvo aquí. Llegó herido, con fiebre alta. Estaba muy débil. No dijo casi nada. Solo un nombre. El tuyo. Todo mi cuerpo se estremeció. ¿Dónde está? Se fue hace 2 semanas. Ya se siente mejor. Dijeron que tenía familia en París. Hizo autostop con un grupo de repatriados. París. Ahí es donde iba. La monja me entregó un papel, una nota, escrita con una letra tenue pero inconfundible. Si Clara viene aquí, dile que no me he rendido, que todavía pienso en el molino, en el olor a lavanda, que sigue siendo mi promesa. Lloré allí mismo, delante de la monja, del monasterio, del mundo. Él estaba vivo, y ahora él también me estaba buscando. Tomé el tren a París con el corazón en llamas, porque por primera vez en 2 años no llevaba solo recuerdos. Llevé una dirección. Llegué a París un día nublado. La ciudad aún conservaba las huellas de la ocupación. Fachadas acribilladas, calles demasiado silenciosas, sonrisas contenidas. Pero había algo nuevo en el aire, una tímida esperanza, como flores que brotan entre los escombros. No conocía a nadie allí. No tenía dirección, ninguna certeza. Solo su nombre, una ciudad enorme y una fe que me guiaba. Empecé por las iglesias. Monjas y voluntarios ayudaban a los soldados que regresaban. Mostré la nota a todo el que se cruzó en mi camino. «¿Henri Giraud?», repitió una y otra vez. «Campo 7B. Estaba en Obernai. Dicen que vino aquí». La mayoría negó con la cabeza. Otros me miraron con compasión, pero nadie lo sabía. Hasta que, en la fila para una sopa caliente que repartía una anciana, se acercó una enfermera. «¿Henri Giraud? ¿Dijiste ese nombre?». Asentí, casi sin aliento. Trabajé en el albergue para excombatientes de Montmartre. Recuerdo a un tal Henry, que llegó hace unos días. Era tranquilo, con una herida en la pierna. Leía todo el tiempo, y dijo que estaba esperando a alguien. Mi corazón se aceleró. Me dio la dirección. Una pensión sencilla, cerca de una librería vieja. Le di las gracias, casi incapaz de caminar por la ansiedad. Corrí por las calles adoquinadas, esquivando carros, bicicletas y personas que parecían fantasmas, resucitando. Al llegar a la entrada de la pensión dudé. ¿Qué pasaría si ya no estuviera allí? ¿Y si fuera otro Henry? Pero había una parte de mí que lo sabía. Subí los escalones de piedra. La casera, una mujer corpulenta con un delantal manchado de harina, me saludó con recelo. «Busco a Henri Giraud. ¿Se quedó aquí?». Me observó un momento. Luego asintió con una leve sonrisa. «Habitación 3, segundo piso». No deja de preguntar por cierta Clara. Dijo que si aparecía, el mundo volvería a tener sentido. Lo subí como quien sube una montaña, con las piernas temblando y el alma en llamas. Llamé a la puerta. 1 vez. Silencio. 2 veces. Se acercaron pasos lentos. El pomo de la puerta giró. Y luego, él, Enrique, más delgado, sin afeitar, con aspecto cansado, pero vivo, tan vivo. Por un instante ninguno de los dos habló. Solo nos miramos, como si toda la guerra hubiera transcurrido entre nosotros en ese instante. Se llevó la mano a la boca, como si quisiera sostener su propio corazón. «¿Clara?». Asentí y mis ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó lentamente. Me tocó la cara con las yemas de los dedos, como si temiera que desapareciera. «¿De verdad eres tú?». «Lo soy. Y nunca dejé de ser tuyo». Él me abrazó. No es como si fuera el final, pero como quien
después de sobrevivir a lo imposible, finalmente encuentra un hogar. Nos sentamos en el suelo de su habitación, como dos jóvenes amantes destrozados por la guerra. Me lo contó todo. La emboscada, el campo de trabajo, los meses sin noticias, la carta de despedida que escribió cuando creyó morir. Dijo que la envió con la esperanza de que al menos yo supiera cuánto me amaba. No quería que te hicieran esperar. Pero entonces sobreviví y solo pensaba en encontrarte. Y decirte que aún existo, que aún sueño con nuestra librería, contigo entre los estantes, leyéndome poesía. Lloramos juntos. La ciudad podría estar en ruinas, pero allí, en aquella sencilla habitación, París volvía a respirar. Esa noche nos quedamos despiertos hasta que el cielo se iluminó, tomados de la mano como si no quisiéramos soltarnos nunca. Y por primera vez en años dormí tranquilamente, en los brazos de mi amor. En los días siguientes, Henry y yo vivimos como si conociéramos el valor de cada segundo. Recorrimos París como dos supervivientes, redescubriendo el mundo. La guerra aún nos marcaba por todas partes, pero para nosotros, el simple hecho de estar juntos era un milagro. Hablamos durante horas, como si tuviéramos que recuperar el tiempo perdido. Me contó de sus días en el campo, del frío que le quemaba los huesos, de las voces que se apagaban por la noche. Y yo hablé del pueblo, de la lavanda que crecía incluso después del bombardeo, de las cartas que escribí pero nunca envié. Leo tus viejos libros todo el tiempo, dijo, como si cada palabra fuera un hilo que me llevara de vuelta a casa. Vivíamos en la pequeña pensión, pero teníamos la vista puesta en un futuro más grande. Un día, caminando por la Rue des Mártires, nos detuvimos frente a una librería vieja y cerrada, con los escaparates polvorientos y los estantes vacíos. Henry me estrechó la mano. «Está aquí. ¿Aquí qué? Aquí será nuestro comienzo». Volví la mirada hacia aquel escaparate abandonado y, en ese instante, lo vi todo. Las estanterías llenas, el timbre de la puerta sonando, los niños corriendo entre los pasillos, yo sentada allí leyendo en voz alta, él organizando los libros con esa sonrisa tranquila. Usamos los ahorros que mi madre me había dado y el poco dinero que Henry había recibido como soldado. Fueron semanas de trabajo duro. Limpiamos, lijamos, pintamos. Amigos del pueblo enviaron cajas de libros viejos. Voluntarios de la Cruz Roja nos ayudaron a organizar discos, autores y portadas desgastadas. Cada título tenía una historia. Y ahora, la nuestra también. El día de la inauguración, la ciudad aún estaba de luto, pero la fila frente a nuestra puerta decía algo más. Había hambre de belleza, hambre de historias, hambre de nuevos comienzos. A la librería la llamamos Promesa. Nadie necesitó preguntar por qué. Allí, entre libros y miradas cómplices, creamos un nuevo hogar. Los niños del barrio venían a escuchar cuentos. Las parejas jóvenes se acercaban a comprar poesía. Las viudas encontraban consuelo en las páginas de las novelas románticas. Y nosotros sanábamos con cada cliente, con cada risa, con cada libro devuelto a su lugar. Pero la paz no era perfecta. Henry aún tenía pesadillas. A veces se despertaba sudando, gritando los nombres de soldados que nunca habían regresado. Otras veces se sentaba en silencio durante horas, mirando por la ventana, como esperando que la guerra volviera a por él. No pregunté, solo le tomé la mano. Una noche me llevó de vuelta a la habitación de la pensión donde nos habíamos reencontrado. Estaba vacía. Ya no vivíamos allí, pero había una nota pegada en la puerta. Aquí 2 corazones laten de nuevo. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Clara, sobreviví a la guerra, a los campos, al frío, al olvido, pero no puedo sobrevivir a la idea de volver a perderte. Dentro de la caja había un anillo sencillo, con una inscripción grabada en su interior. Sigo siendo tu promesa. Dije que sí sin dudarlo. Nos casamos en la iglesia del pueblo, rodeados de lavanda y amigos. Mi madre lloró. Henry tembló. Y cuando intercambiamos votos, las palabras salieron sencillas, pero llenas de todo lo que habíamos vivido. «Eres mi hogar», susurré.
incluso cuando el mundo se derrumba. Él respondió con lágrimas en los ojos. Y tú eres mi razón para empezar de nuevo. La guerra intentó acabar con nosotros, pero al final fuimos nosotros los que ganamos. Con amor, con esperanza, con una librería llamada Promesa. La librería se convirtió en algo más que un refugio para las páginas. Se convirtió en un lugar de encuentro para las almas heridas. Los exsoldados se acercaban para intercambiar palabras en silencio. Las mujeres dejaban cartas entre los estantes, con la esperanza de que algún día sus amores perdidos vinieran a buscarlas. Era como si, en ese lugar, la guerra aún pudiera reinterpretarse. Henry guardaba todas y cada una de estas cartas. Teníamos una caja detrás del mostrador llamada Los que esperan. Siempre estaba llena. Algunas estaban dirigidas a los muertos, otras a los vivos que nunca regresaron. Pero todas tenían algo en común. Estaban escritas con esperanza. Un día de otoño, mientras organizábamos un nuevo envío de libros desde Lyon, Henry sufrió algo que lo paralizó. «Clara, ven a ver esto». Sostenía un sobre amarillento, sin remitente, sin sello, solo una palabra en el centro. «Adiós». «Es la carta que te envié», susurró. «La carta de despedida, la que escribí en el campo pensando que no volvería». Tomé la carta con cuidado. Era ella, la misma letra, el mismo tono, pero era completa, nueva, como si nunca la hubieran enviado. Pero, ¿cómo llegó aquí? Henry estaba sentado detrás del mostrador, mirando el sobre como si estuviera mirando un espejo del pasado. Un compañero me lo entregó. Sabía que te iban a transferir fuera del campo y no quería que te hicieran esperar. Pero recibí la carta. ¿Te acuerdas? Él frunció el ceño. Sí, pero este es el original. Ese era una copia. Escribí 2. Este fue el primero, el auténtico. Dentro había más de lo que recordábamos. Habían palabras que no tenía el coraje de repetirle al otro. Si recibes esta carta, y por alguna razón no muero, debes saber que pasaré el resto de mi vida tratando de encontrarte. Lloré. Henry me atrajo hacia sí suavemente. Nunca dejé de intentarlo, incluso cuando todo decía que no había manera. Guardamos la carta dentro de la caja de Los que esperan, pero no con las demás. La pusimos en un pequeño marco de cristal, con una placa debajo. La carta que regresó, aún sin saber el camino. Con el tiempo la gente empezó a buscarnos para escuchar nuestra historia. Periodistas, jóvenes escritores, incluso veteranos. Querían saber cómo el amor podía sobrevivir a la guerra, la distancia y la incertidumbre. Yo siempre dije, sobrevivimos porque seguimos escribiendo, incluso cuando no sabíamos si la otra persona seguía viva. Henry dijo algo más simple. Sobrevivimos porque ella nunca dejó de creer en mí, y yo en ella. Empezamos a organizar tardes de lectura de cartas antiguas. La gente donaba su correspondencia de guerra, y les dábamos voz, una voz para los que se habían ido, una voz para los que se quedaron, una voz para los que aún esperaban. La librería se llenaba con cada lectura, y una de esas tardes, un señor mayor, con un sombrero gastado, se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Clara. Su carta salvó a mi nieto. Leyó su historia cuando estaba pensando en rendirse, y ahora está aquí, vivo. El chico, de no más de 20 años, me abrazó fuerte. Dijo que había servido como voluntario de rescate en Alemania y que, tras leer nuestra historia en un periódico, había decidido que quería vivir para contar la suya también. Henry guardó silencio un momento. Luego dijo, entonces todo valió la pena. Fue entonces cuando lo entendí. Las palabras que escribimos durante la guerra no eran solo para nosotros. Eran semillas, y ahora estaban floreciendo en otros corazones. Con el paso de los años, la librería Promesa se convirtió en un refugio no solo para lectores, sino también para historias olvidadas. Cartas, fotos, notas, medallas. La gente dejaba allí pequeños fragmentos de sus vidas, como si sembraran recuerdos. Y Henry, con su paciencia habitual, lo catalogó todo en una gran caja de madera llamada Recuerdos de Guerra.
Pero yo sabía que había un recuerdo que todavía evitaba. El campo de prisioneros. Nunca hablaba de ello. Solo decía que hubo una época en la que no había tiempo. Cuando le preguntaban por los campos, miraba hacia otro lado, hasta que un día el pasado llamó a nuestra puerta. Literalmente. Era un hombre alto y anciano, con ojos hundidos y voz ronca. «Estoy buscando a Henri Giraud». Henri lo reconoció antes incluso de que terminara la frase. «¿Lucien?» Los dos se abrazaron como hermanos que habían sobrevivido al mismo incendio. Lucien había sido su compañero de celda en el campo. Fumaba cigarrillos de periódico y recitaba versos para aliviar el dolor. Pensamos que estaba muerto. Huí justo antes de la liberación. Estuve en Suiza, luego en España, pero cuando supe que estabas vivo, tuve que venir. Se sentaron durante horas en nuestra cocina, como si el tiempo no existiera. Hablaron de los que habían fallecido, de los que se habían vuelto locos, de las promesas hechas al borde de la muerte. Y fue allí, escuchando en silencio, que comprendí lo que Henri había guardado en su interior durante tanto tiempo. Lucien me dijo algo que Henri nunca tuvo el valor de decirme. Casi muere por mi culpa. Cuando los guardias descubrieron que escondía pan, quisieron ejecutarme. Henri se ofreció a asumir la culpa. Pasó una semana en el frío. Casi pierde un pie. Pero me salvó. Henri intentó reír. No hice más de lo que debía, pero sus ojos decían algo más. Esa noche, después de que Lucien se fuera, me senté a su lado en el sofá. Nos sentamos en silencio, escuchando el viento golpear la ventana. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Él respiró profundamente. «Porque quería que me recordaras como el hombre que soñó con una librería, no como el hombre que casi muere en un campo de hielo. Toqué tu mano. Los amo a ambos, al que sueña y al que sobrevivió. Besé tus cicatrices, todas y cada una, físicas e invisibles». Al día siguiente puso una caja nueva en la librería, una vitrina con objetos de antiguos prisioneros, una foto de él y Lucien, un trozo de la manta que usaban en el campo, y una frase: «Porque recordar es la forma más profunda de vivir». Y los jóvenes que acudieron a la librería no solo leyeron, lloraron, guardaron silencio, aprendieron que el amor y el dolor pueden convivir en el mismo lugar. Empezamos a recibir invitaciones para contar nuestra historia en las escuelas. Henri siempre dudaba. Decía que no era orador. Pero cuando empezó a hablar, nadie se movió, ni siquiera los más inquietos. «No soy un héroe», dijo, «pero soy la prueba de que el amor puede perdurar incluso cuando el alma cree que ya no puede». Un día, después de una de estas conferencias, un joven estudiante se me acercó. «Clara, mi bisabuela era enfermera en un campo. Les leía cartas en voz alta a los prisioneros. Decía que uno de ellos siempre hablaba de una niña que olía a lavanda. ¿Fuiste tú?» Sonrisa. «Quizás. Si leía poesía y quería abrir una librería, entonces, sí, era yo». La niña me abrazó. «Gracias por no renunciar a él». Él tampoco se dio por vencido conmigo. Esa noche, cuando cerramos la promesa, Henri me miró de otra manera. «Clara, siento que el clima está cambiando». «¿Cómo esto?» «No lo sé, pero quería preguntarte algo. Parte. Si un día ya no estoy, sigue diciéndolo. No irás a ninguna parte, Henri. Todos nos vamos, cariño. Pero las historias, esas quedan. Y la nuestra aún tiene mucho que contar». Los vientos comenzaron a soplar de manera diferente a principios de ese invierno. Henri caminaba más despacio. Su mirada parecía más distante, como si viera un tiempo más allá del que vivíamos. Seguía sonriendo, seguía organizando libros, seguía leyendo a los visitantes de la librería, pero había una pausa en su voz, un cansancio indescriptible. En Nochebuena, organizamos una lectura especial. La tienda se llenó de velas. Los niños se sentaron en el suelo, y los adultos, con lágrimas en los ojos, escucharon a Henri recitar una vieja carta de un soldado a su prometida. Era una carta de un joven que nunca regresó, pero que hablaba con tanta ternura que parecía que seguía allí, entre nosotros. Después de leer, Henri me tomó aparte. «Clara, hoy leí la última carta. ¿Cómo esto? No sé cómo explicarlo, pero sentí que
Cumplí con lo que vine a hacer. No hables así, Henri. Intenté sonreír, intentando quitarme el nudo que se me formaba en la garganta. Él me abrazó. Te amo como el primer día que escuché tu nombre susurrado por el viento del pueblo. Si algo pasa, recuerda esto. Dormí abrazada a él esa noche y soñé con campos de lavanda, con nuestras conversaciones junto al río, con el primer roce de sus manos en las mías. Pero a la mañana siguiente me desperté solo. Henri se había marchado temprano. Solo había dejado una nota sobre la mesa. Fui al molino. Necesito oler tu infancia otra vez. Corrí hacia él con el corazón acelerado. El molino, ahora en ruinas, aún tenía el mismo sonido del viento, el mismo olor a madera mojada. Y allí estaba, sentado en el borde del pequeño puente, mirando la corriente. Pensé que todavía estabas durmiendo, dijo al verme. Y pensé que te había perdido otra vez. Me acercó a él y me envolvió en su abrigo. Nos quedamos en silencio. ¿Me prometes algo?, susurró. Todo. Sigue escribiendo. Aunque un día tengas que escribir solo. Enrique. Él me miró a los ojos. No tenemos control sobre el tiempo, Clara, pero sí tenemos control sobre lo que dejamos en él. Caminamos a casa de la mano, con el alma ligera y un frío que parecía atravesarnos. Esa noche preparó té, leyó un fragmento de un libro nuevo y me besó como la primera vez. 3 días después, me desperté con el sol invadiendo la habitación y un extraño silencio. Henri ya no respiraba. Se fue durmiendo, sin dolor, sin advertencia, recién salido. El mundo, por un momento, dejó de girar. No lloré enseguida. Tomé su mano aún tibia y la sostuve como quien detiene el tiempo. Luego me levanté y fui a la librería. Tomé el cuaderno donde me escribía frases todos los domingos. El último estaba allí, como un susurro dejado por la eternidad. Cuando llegue la última página, no cierres el libro. Sigue escribiendo. Así viviré en ti. El velorio fue sencillo. Una fila de lectores, amigos, exsoldados, niños adultos. Todos trajeron algo. Un libro, una carta, un recuerdo. Guardé la carta de despedida original en su bolsillo, la que había escrito en el campo, y el anillo que me había regalado, con la inscripción «Sigo siendo tu promesa», se quedó conmigo, para siempre. En los días siguientes, el dolor fue insoportable, pero había algo más, una presencia. Henri estaba allí, en cada rincón de la librería, en el timbre de la puerta, en el aroma de los libros viejos, en la risa de un niño escuchando un cuento. Y luego decidí, no cerraría la librería, no borraría tu memoria. Yo escribiría. Para mí, para él, para todos los que esperan. Comencé un nuevo cuaderno. En la primera página escribí, Henri se ha ido, pero nuestra historia aún tiene mucho que contar. Los siguientes meses fueron como vivir con la mitad de mi cuerpo en la tierra y la otra mitad en el cielo. La ausencia de Henri era evidente algunos días, sutil otros. A veces me sorprendía preparándome una taza de té extra o guardando un libro que le encantaría leer. Y entonces lo recordaba. Ya no estaba físicamente. Pero claro, nunca se había ido del todo. Mantuve la librería abierta todos los días. Los lectores seguían llegando. Algunos por costumbre, otros por curiosidad y muchos por amor. Escuchamos de todo. Peticiones de consejos amorosos, confesiones de anhelo, historias de guerra, notas dejadas en los estantes. Y en cada rincón vivía Henri. Empecé a escribir nuestra historia en grandes cuadernos encuadernados en cuero, no como escritora profesional, sino como una mujer que necesitaba contarla. Escribí sobre nuestro pueblo, el molino, la nota en el monasterio, la carta de despedida, el reencuentro en París. Escribí para no olvidar y para que nadie olvidara. Un editor local se enteró de mí y vino a visitarnos. Leyó algunos fragmentos y, con lágrimas en los ojos, preguntó si podía publicarlo. «Solo si es para que más gente aprenda que el amor no termina con la guerra», respondí. El libro fue publicado con el título «Promesa, cartas a Henri». Y allí ocurrió algo inesperado. Empezaron a llegar cartas de diversas partes de Francia, de otros países,
Personas que contaban cómo nuestra historia les había dado valor. Mujeres que esperaban a sus maridos desaparecidos. Niños que nunca conocieron a sus padres. Soldados que habían regresado mudos y hallado consuelo entre las páginas. Recuerdo especialmente una carta de Alemania, de una señora llamada Anneliese. Clara. Era solo una niña cuando empezó la guerra. Hoy soy mayor, pero aún recuerdo el sonido de las sirenas. Tu historia me recordó lo humano que hay en nosotros. Gracias por no odiar. Gracias por amar. Y en ese momento comprendí algo que Henri siempre había sabido. El amor escrito no se pierde en el tiempo. Viaja, conmueve, sana. Creé una nueva ala en la librería, un pequeño museo de recuerdos, con fragmentos de cartas, objetos de guerra y retratos. Lo llamamos el Rincón de los que aman, un lugar para quienes han perdido, para quienes han esperado, para quienes han reencontrado a alguien. Paul, nuestro ayudante más joven, era un apasionado de los libros y estaba lleno de ideas. Un día me miró y dijo: «Señora Clara, ¿qué tal si instituyéramos un día al año solo para leer las cartas? ¿Para recordarlas?» Y así nació el Día de la Promesa. Cada año, al final de la primavera, lectores y visitantes se reunían en la plaza frente a la librería. Cada uno leía una carta. Algunas eran cartas de amor, otras de despedida. Algunas estaban llenas de esperanza, otras desgarradas por el dolor, pero todos humanos. Al tercer año de este suceso, una señora de cabello blanco y voz firme leyó una carta que su esposo había escrito durante la guerra. Él nunca regresó, pero ella nunca había amado a otro hombre. «La guerra me arrebató el amor», dijo, «pero el amor me mantuvo viva». Toda la plaza quedó en silencio. Fue ese día que me di cuenta. Nuestra historia ya no era solo nuestra. Henri había sembrado semillas en tantos corazones. Y ahora estaban floreciendo. Regresé al cuaderno y escribí. Me enseñó que las promesas no se hacen para obligar, sino para recordar. Y yo lo recuerdo, Henri, todos los días. Y cuando la librería cerró por la noche, con el olor a libros y el silencio de los pasillos, susurré: «Buenas noches, mi amor. Donde quiera que estés, sigo siendo tu promesa». Hoy escribo estas palabras con el pelo blanco y las manos marcadas por el tiempo, sentada en el mismo sillón donde Henri me leía en las noches frías. La librería sigue existiendo, más tranquila, más llena de recuerdos. Los timbres de la puerta siguen sonando, aunque ahora con menos frecuencia. Paul, el joven que nos ayudaba, ahora es el dueño de Promesa. Cuida cada rincón como si nos cuidara a nosotros. De vez en cuando se sienta a mi lado con un nuevo manuscrito, pidiéndome mi opinión o simplemente leyendo fragmentos de lo que escribí hace tantos años. «¿Qué más puedo hacer por ella, señora Clara?», preguntó una vez. «Manténla con vida, Paul. No por los libros, sino por las historias. En un rincón de la librería hay una estantería especial. Allí están todos nuestros cuadernos. Mis cartas a Henri, las suyas a mí. La carta de despedida original, el marco con la frase «La carta que regresó», incluso sin saber el camino. Y junto a él, un pequeño banco. Mucha gente se sienta allí solo para sentirlo. El Día de la Promesa sigue celebrándose cada año. Los niños ahora traen a sus abuelos para escuchar las historias. Jóvenes que no vivieron la guerra leen cartas como si viajaran a través de los siglos. Y con cada nueva lectura, siento la sonrisa de Henri en un lugar que mis ojos ya no alcanzan, pero que mi corazón aún reconoce. Un día recibí la visita de una joven inglesa. Traía una caja con documentos, fotos antiguas y una carta. «Esta carta se encontró entre las pertenencias de mi abuelo», dijo. «Era médico de guerra y salvó a un francés gravemente herido que repetía el nombre de Clara. Decía que ella era su fuerza, su hogar». Abrí la carta con manos temblorosas. Era una carta que Henri había escrito, pero nunca tuvo la oportunidad de entregármela. Estaba fechada cuando aún vivía en Estrasburgo, antes del monasterio. Las palabras eran crudas, desesperadas, pero aún llenas de amor. «Si no salgo de aquí, recuerda que cada latido de mi corazón se hizo con tu nombre, que el dolor solo valió la pena porque me recordó a ti,
y que, incluso sin verme, me sanaste. Cerré los ojos. Respiré profundamente. Henry siempre me dejaba fragmentos de sí mismo, incluso después de tanto tiempo. Esa noche volví a casa, cogí un cuaderno nuevo y empecé a escribir. No para mí, no para él, sino para ella, mi nieta, la hija de Paul, que me llama Abuela Clara de la Promesa. Quiero que sepa que una vez hubo una guerra que intentó borrar personas, sueños, sentimientos, pero que el amor era más tenaz, que sobrevivió en notas ocultas, en libros viejos, en manos sostenidas en la oscuridad, y que tu bisabuelo fue un hombre que me enseñó que las promesas no tienen por qué ser perfectas, solo necesitan ser ciertas. Hoy, al mirar el cielo sobre el pueblo, siento que Henry está ahí, quizás entre las estrellas, quizás en las hojas que danzan al viento, quizás en las palabras que me vienen al cerrar los ojos. Pero de una cosa estoy seguro. Él me prometió que nunca me dejaría, y nunca se fue. La librería ahora pertenece al mundo, pero mi historia todavía nos pertenece a ambos. Y si tú, que ahora lees estas palabras, ya has perdido a alguien, debes saber esto. El amor verdadero nunca termina. Él cambia de lugar, pero nunca a propósito.